Sé que esta noticia explotó a inicios del mes, pero con toda la seguidilla de partidos no encontraba el momento oportuno de hablar del tema. Pero mejor tarde que nunca, así que por eso decido grabar este video planteando una pregunta que sin duda alguna será controversial. ¿Perú debería jugar en la altura? Perú es un país muy diverso en cuanto a geografía se refiere. A diferencia de muchos países, el país incaico tiene una proporción de climas y geografía más nivelado que el resto de vecinos sudamericanos. Por ende, sin duda alguna, es un país que envuelve bastantes culturas a causa de sus diferentes territorios. Por eso, el hecho de que la bicolor no aprovechara cada una de sus regiones era algo que le hacía ruido a la población desde hace ya bastante tiempo. Pero déjeme decirles que si nos fijamos desde un punto de vista más general, nos daremos cuenta del por qué dichos departamentos nunca toman relevancia. Para ser algo considerados con las regiones andinas de nuestro país, tenemos casos de deportistas exitosos formados en tierras serranas. Un claro ejemplo es la atleta mundial Gladys Tejeda, quien quedaría en el puesto 15 en la categoría de maratón en los Olímpicos de Río 2016. Poco después, se consagraría como una de las atletas más exitosas del Perú, ganando la medalla de oro en los Juegos Panamericanos de Lima 2019. Aparte, tiene múltiples medallas de oro en diversas competencias de maratón alrededor del mundo. Así como ella, existen bastantes ganadores peruanos en maratones. Entonces, si esta disciplina se ve muy bien beneficiada, ¿por qué no intentar que el fútbol también encuentre su lugar? La respuesta es sencilla. Cuando uno busca ser un atleta de maratón o 100 metros planos, tiene que mejorar su resistencia y velocidad. El físico y la mentalidad lo dejaremos de lado debido a que prácticamente todos los deportes lo requieren. Algo que muchas veces ellos tuvieron que entrenar por su cuenta, sin apoyo de nadie más que de sus familiares y sus amistades. De lo económico mejor ni hablemos porque solo Dios sabe en qué invierte el dinero el IPD. El fútbol, por el contrario, es un deporte muy diferente. ¡Qué sorpresa! No es un deporte en donde dependas enteramente de tus habilidades, es un trabajo de equipo, uno en donde tanto el colectivo como el individuo tienen que estar en perfecta sintonía, algo que sinceramente en la sociedad peruana no está bien instaurada. Un país obligado a pensar de manera individual, casi jamás dispuesto a ayudar sin recibir nada a cambio. El por qué menciono esto es simple. Las sociedades más avanzadas entienden perfectamente que lo que uno pueda llegar a hacer por su cuenta es limitado. Ya en grupo la historia es otra. En ciudades costeñas entendieron esto, no porque sean más inteligentes o tengan un mayor conocimiento, simplemente es el roce internacional que manejan. La costa peruana tiene más mundo, eso es una realidad. En cambio el ande peruano actúa más como una población, una especie de tribu, apartados del mundo. Deciden aferrarse a lo poco que conocen y con eso deciden ser felices. Por eso el fútbol andino no crece. Por eso no existen jugadores peruanos de la sierra en la historia de nuestra selección. Es un problema social más que dirigencial o económico. Hablaré de mi región para no manchar a nadie. El jugador cusqueño con más participaciones en la selección peruana es Frank Palomino, con un total de 9 encuentros disputados. Ese fue el mayor aporte cusqueño para la nación en cuanto a fútbol se refiere. Algo alarmante, sabiendo que el Inca Garcilaso de la Vega será sede de la selección peruana estas eliminatorias. El fútbol de la sierra presenta una nula evolución a lo largo del tiempo, pero no es la única. De hecho, me atrevería a decir que ninguna región fuera de la capital invierte de manera seria en el fútbol. Si un futbolista no sale de Municipal, Cantolao o San Martín, probablemente no tenga madera de deportista. Lo dije bien en mi video del cupo de extranjeros. Estas 3 academias son los pilares del jugador peruano. Ni siquiera los 3 grandes se salvan de ello, puesto que todos sabemos que sus inferiores son un rejunte de lo mejor, o quizás sea mejor decir, los no tan malos de las 3 academias. Estos son los números de la capital. Imagínate el resto del país. Pensemos en un solo equipo de provincia que tenga una academia seria. Yo solo puedo pensar en uno, Melgar. De ahí en resto, las academias son solo una excusa para quitarle dinero a los padres. Si hay alguna provincia que realmente merecía ser sede, esa era Arequipa. La poca importancia que los clubes le ponen a la formación de menores es la razón del por qué nuestra selección está así. Casi ningún club se digna en formar a jugadores que sean capaces de rendir al más alto nivel competitivo. Las comparaciones son odiosas, pero si tomamos el caso de nuestro vecino Ecuador, en esta final de Champions League metió a 2 jugadores, William Pacho y Piero Hincapié. No solo eso, de ganar el Arsenal, Ecuador tendría su segundo campeón de Champions en su historia, prácticamente igualándonos en campeones de Champions, y de ganar Pacho superaría a Perú, puesto que nosotros no tenemos a un bicampeón de esta competencia. Los únicos peruanos que saben cuánto pesa la orejona son Víctor el Conejo Benítez y Claudio Pizarro. De ellos, solo el Conejo era titular indiscutible en su equipo. El bombardero de los Andes ni disputó la final.
Con esto no quiero decir que Ecuador sea más que Perú, es absurdo pensar de esa manera, pero el crecimiento del país ñaño es innegable. Ya si hablamos a nivel de clubes, la balanza se inclina a favor de los ecuatorianos, partiendo desde la base de que ellos tienen campeón de Libertadores, algo que los cuadros peruanos únicamente pueden soñar. Lo más cerca que estuvimos fue Universitario en el 72 y Sporting Cristal en el 97. Nunca pudimos hacernos con el título. Si nos vamos a Sudamericana, también aparece el cuadro Albo, con su conquista en 2009, y los dos títulos de Independiente del Valle en 2019 y 2022, esta última goleando a Melgar tanto en la ida como en la vuelta de las semifinales. Aquí Perú levanta un poco la cabeza puesto que cuenta con el título obtenido por Cienciano en 2003, pero de este ya hace más de 2 décadas. Pongo a Ecuador de ejemplo porque ya lo dije al principio, Perú es mucho más que Ecuador en el fútbol. El deterioro o nulo avance, según quieras mirarlo, es tan malo que tenemos que comparar el crecimiento con Ecuador. Perú es un país que históricamente peleaba por ser la cuarta grande de Sudamérica, pero a nivel clubes solamente podemos medirnos con países como Venezuela, Bolivia y dejo de contar, el resto de países están recontra lejos de nuestro nivel. Somos un país que se acostumbra a vivir del casi. Esa cultura está instaurada en nuestra sociedad y, cómo no, también en nuestros clubes. No les interesa formar jugadores, prefieren traer a jugadores descartados de afuera para competir únicamente el torneo local. Eso puedo esperarlo de equipos de media tabla para abajo, ya sea FC Cajamarca, CD Moquegua, Deportivo Garcilaso, pero para equipos que saben que van a jugar doble competencia, no puede ser dable. Como un cuadro como Alianza Lima, Universitario de Deportes y Sporting Cristal pueden pensar de forma tan derrotista. Yo pregunto, ¿ustedes piensan que equipos grandes de otros países piensan de la misma manera? ¿Se imaginan a un River Plate pensando en ganar únicamente la Liga Argentina? El año anterior Boca Juniors no disputó la Copa Libertadores. La prensa de su país los destrozó. Nadie pensó que su campaña fuese buena. Se dijo que era lo normal. Lo mínimo que Boca podía hacer era ser el mejor a nivel local. En Perú no se les da esas mismas exigencias a los clubes grandes. La mayoría solo sale a jugar sus partidos por compromiso. ¿Cuántas veces no vimos a un Sporting Cristal siendo goleado o a un Universitario comiéndose más de 3 pepas de local? Una Alianza Lima haciendo 0 o 1 punto en la Libertadores. No me digas que los cuadros grandes están haciendo bien el trabajo porque no te creo. Nadie te va a creer. La vara que mide los logros deportivos está por el suelo. Pero también esto es parte de culpa del propio aficionado. Así es, el que se llama hincha de un equipo y reclama constantemente porque su cuadro realice una buena campaña, pero no se digna ni siquiera ya no ir al estadio, simplemente no pagar la señal oficial. ¿De dónde crees que el club sacará ganancias si los partidos lo miras por señales piratas? Obviamente la inversión en el Perú no es rentable para ninguna marca internacional, porque el peruano no consume productos oficiales. ¿Cuántos compran la camiseta original de sus equipos? ¿Cuántos aportan consumiendo los productos oficiales del club, ya sea las bufandas, gorros, pinchas, etcétera? Muy pocos aficionados apoyan verdaderamente al equipo, y eso se ve reflejado en el poder adquisitivo del club. Eso con los equipos grandes, ya ni hablemos de los clubes de provincia, quienes directamente no se sienten identificados con su región. Conozco bastantes cusqueños que apoyan a cuadros capitalinos, como si no hubiese suficientes equipos para apoyar en Cusco. Tienes 3 en la primera división, déjate de huevadas, ¿qué chuchas es cantando Corazón Alianza Lima o Dale U? Este tema también tengo pendiente hablarlo más adelante, pero sin duda alguna perjudica bastante el crecimiento de nuestra sociedad. Y por último hablaremos con los responsables de que este tema salió a colación, la Federación Peruana de Fútbol. Mira, incontables veces hablé de ellos, mi opinión respecto a la actual gestión seguramente es la misma que tienen muchos de ustedes. La dirigencia es la peor que tuvimos en la historia. Estos sujetos quedarán en los libros del fútbol peruano como la gestión más conformista, desastrosa, incompetente, deficiente, deshonrosa de todas. Esta estupidez de jugar en la altura responde directamente a su nula capacidad de darle solución a los problemas deportivos del Perú, porque en vez de designar un presupuesto a la infraestructura de los equipos, organizar campeonatos de divisiones menores y desarrollar una estructura deportiva consolidada, prefieren hacerse los huevones y derrochar el presupuesto peruano. No me vengan a decir que no puedo hablar con pruebas. ¿Era necesario pagar el vuelo hasta del barbero de uno de los jugadores en el repechaje de Qatar 2022? ¿Los playoffs para decidir al subcampeón del fútbol peruano son coherentes? ¿La capacitación de árbitros es tan prescindible en nuestro fútbol? Años y años vemos un retroceso en el campeonato peruano, y esto es culpa de la dirigencia que no es capaz de gestionar de buena manera un campeonato que pasa vergüenzas año tras año. Se hizo un campeonato de tercera división el año pasado, pero es que precisamente ese es el error. El año pasado, la dirigencia actual está desde 2018.
casi 10 años para crear una tercera división en el fútbol peruano. Yo le cuento esto a un argentino y se caga de risa en mi cara. ¿Cómo Perú disputaba este deporte sin tener una tercera división? Esta es la dirigencia que tenemos. La altura es un intento de barrer toda la basura debajo de la alfombra, muy de cultura de pasarse de pendejo. Quieres imitar la estrategia de los más monces de toda la región, con todo respeto para Bolivia, pero no puedo catalogarte de otra forma si pierdes contra Irak, un país que ahora mismo el fútbol será de sus últimas prioridades. A esa selección se le está intentando imitar. Pero también habría que recordarles por qué esto le funciona a Bolivia, porque prácticamente todos sus seleccionados son de su liga. Por el contrario, Perú aún tiene jugadores de ligas de afuera. También la mayoría de los convocados de la Liga Nacional son jugadores que juegan en la capital. Si Jairo Concha o Ramos no corren en Lima, ¿qué te hace pensar que sí lo harán en el altiplano? ¿Qué pasa por la cabeza de los dirigentes? ¿O es que piensan que ni bien pisen tierras juliaqueñas mágicamente van a subir de nivel? Yo estuve en Juliaca, el frío es insoportable para un foráneo y la diferencia de altura se nota. Si me afectó a mí, un cusqueño, imagínate a un jugador limeño. Ferrari, tú fuiste futbolista, tú al menos tocaste una pelota, no como los otros burros que te acompañan. ¿Cuánto te costó aclimatarte para jugar en el León de Huánuco? Mínimo 2 meses, el resultado será el mismo que en la capital e incluso peor. No entiendo en qué momento se pensó que esto sería una buena idea. Se supone que están en esa posición para mejorar el fútbol peruano y lo están destrozando con estas decisiones tan absurdas y mediocres. Y obviamente no escucharán al resto porque son tan egocéntricos que piensan que saben más que todo. No hay nada más peligroso que un tarado con iniciativa y lastimosamente ellos son los que toman las decisiones. Otra eliminatoria en donde nada cambiará. Venimos de ser la peor selección en las eliminatorias pasadas y continuaremos con ese rótulo por un tiempo. Lastimosamente es la realidad que nos tocó vivir. Cada día estamos más convencidos de que Rusia fue solamente un espejismo para nosotros, un crisol de deseos que nos terminó por devolver algo de dignidad por un corto periodo de tiempo. Quedará a ver en qué termina todo esto, pero siento que el final no es un misterio. Los resultados son los mismos porque los pasos que seguimos son repetitivos, siempre tropezando con la misma piedra de manera tan reiterada que casi que parece despropósito. Una idea desgastada de personas que se acostumbraron a perder, y cuando perder se te hace una costumbre, forma parte de tu manera de ser y pensar, tanto así que terminas por romantizarlo y hacerlo parte de tu identidad.